Imagina que eres el CEO de la aerolínea más grande del mundo. Tienes sobre la mesa un pedido de 22 aviones que Singapore Airlines usa para volar sin escalas 18 horas seguidas, que Qatar Airways convirtió en el centro de toda su estrategia y que Delta está comprando para golpearte exactamente en tus rutas más rentables. Y tu decisión es cancelarlo, no renegociarlo, no reducirlo, cancelarlo por completo y apostar todo al competidor. La mayoría de la gente que escuchó eso en 2018 asumió que American sabía algo que el resto no, o que estaba cometiendo el error más costoso de la década. Lo que nadie anticipó es que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Quédate hasta el final, porque la forma en que esto termina revela algo sobre cómo funcionan las grandes decisiones empresariales que va mucho más allá de la aviación. Suscríbete si quieres este tipo de análisis. Para entender el peso de lo que American tiró a la basura, hay que ver qué estaban haciendo los demás con ese mismo avión. Singapore Airlines no compró el A350 para reemplazar flota vieja. Lo compró para hacer algo que nadie había podido hacer antes: relanzar el vuelo sin escalas más largo del mundo, Singapur a Newark. Más de 9.500 millas, 18 horas en el aire. Esa ruta había sido cancelada años atrás porque ningún avión podía operarla sin perder dinero. El A350-900 ULR la hizo rentable. De un golpe, Singapore Airlines tenía rutas que sus competidores no podían tocar, no porque no quisieran, sino porque no tenían el avión para hacerlo. Qatar Airways fue más lejos todavía. Construyó toda su estrategia de largo recorrido sobre él. Para una aerolínea que opera desde un único hub en el desierto, compitiendo contra gigantes con mercados domésticos enormes, la eficiencia no es una ventaja, es lo único que la mantiene viva. El A350 le dio la economía operativa y la calidad de cabina para justificar sus tarifas premium en las rutas más disputadas del mundo. No era el avión que operaban, era el argumento con el que competían. Y luego estaba Delta, el competidor más directo de American en el Atlántico Norte, comprando A350, ese específicamente para las rutas donde American quería dominar, no como apuesta tecnológica, sino como movida deliberada. Tener un avión que ofrece mejor experiencia al pasajero y menor costo por asiento en el mismo mercado donde American iba a estar con hardware más viejo. 3 aerolíneas distintas, 3 formas distintas de usar el mismo avión como ventaja competitiva real. No era un avión prometedor, era un avión que ya estaba reescribiendo quién ganaba y quién perdía en la aviación de largo recorrido. Y American lo tenía pedido, y lo canceló. Antes de explicar por qué eso tuvo sentido, dime en los comentarios, ¿tú lo habrías cancelado? La historia real empieza 5 años antes, en 2013, con una fusión que los titulares trataron como un simple movimiento de consolidación. American Airlines absorbió US Airways para crear la aerolínea más grande del mundo por tamaño de flota. En papel, 2 compañías en problemas que unen fuerzas para competir con Delta y United. En la práctica, el choque violento de 2 organizaciones que durante décadas habían tomado decisiones opuestas en absolutamente todo lo que importa para operar una aerolínea. US Airways era una organización Boeing de arriba a abajo. No solo la flota, los simuladores de entrenamiento, el utillaje de mantenimiento, los procedimientos operativos, los contratos con proveedores, la forma en que los ingenieros pensaban los problemas. Boeing no era un proveedor para US Airways, era el ADN de la empresa. La American histórica era lo contrario, uno de los mayores clientes de Airbus en Estados Unidos, con relaciones profundas con Toulouse y una flota de fuselajes estrechos que llevaba décadas operando. El pedido del A350 existía porque la vieja American lo había firmado,
con su propia visión de futuro, antes de que la fusión lo cambiara todo. Y ahí está el detalle que transforma la historia por completo. Los ejecutivos que ahora dirigían la empresa combinada, en su mayoría procedentes de US Airways, no habían pedido SA-350. No lo habían diseñado para encajar en ninguna estrategia suya. Se lo encontraron, como quien hereda una casa con muebles que no eligió y tiene que decidir si redecora o vende todo y empieza desde cero. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las aerolíneas es que el precio de compra de un avión es casi la parte menos importante de la decisión. Cuando introduces un nuevo tipo de aeronave en tu flota, no estás comprando un avión. Estás comprando un ecosistema entero que tendrás que construir desde cero y mantener durante 20 años. Cada tipo adicional es un nuevo programa de habilitación de tipo para pilotos, y en fuselaje ancho, eso puede costar entre $30,000 y $50,000 por tripulante, multiplicado por cada piloto que necesite volar ese avión. Son nuevas certificaciones para técnicos de mantenimiento, utillaje específico que hay que comprar e instalar en cada base, inventario de repuestos desde cero, con piezas que cuestan cientos de miles de dólares cada una, contratos de soporte técnico con el fabricante, procesos nuevos, manuales nuevos, años de curva de aprendizaje. La complejidad no se suma, se multiplica, y cada año que esa complejidad existe, genera fricción, errores, ineficiencias y costos que no aparecen en ninguna hoja de especificaciones. Ahora, imagina todo eso sobre una fusión que ya estaba intentando combinar dos organizaciones completamente distintas, dos culturas operativas, dos sets de contratos con proveedores, dos formas de hacer cada cosa. El A350 no era solo un avión difícil de integrar, era una capa de complejidad extra que nadie en la nueva dirección había pedido y que llegaba en el peor momento posible. El 787 ya estaba ahí. La infraestructura existía. Los pilotos tenían la habilitación. El mantenimiento estaba organizado. Los repuestos en stock. Comprar más 787 no creaba ningún problema nuevo. Solo profundizaba algo que ya funcionaba. Cuando American corrió los números, el resultado no era agradable de anunciar públicamente, pero era cristalino internamente. El Dreamliner no ganaba por ser mejor avión. Ganaba porque ya existía en su sistema y el A350 no. El costo total de introducir los 22 A350, sumando formación, infraestructura, repuestos e integración operativa durante su vida útil, podía fácilmente superar los cientos de millones de dólares por encima del precio de catálogo. Ese no es un detalle, es una variable estratégica que pesa igual que el consumo de combustible. La cancelación tenía sentido. Las aerolíneas no compran el mejor avión del mercado. Compran el avión que mejor encaja en su sistema. Y en ese momento, el A350 no encajaba en ningún sistema que la nueva American estuviera dispuesta a construir. Si llegaste hasta aquí, dale like, ayuda a que este análisis llegue a más gente. Durante años, pareció que American había tomado la decisión correcta. Flota simplificada, costos operativos controlados, una sola relación de fabricante para gestionar en fuselaje ancho, limpio, predecible, eficiente. Y entonces Boeing paró de entregar 787. No los ralentizó, los paró. Entre 2021 y 2023, la FAA abrió una investigación sobre la calidad de producción del Dreamliner tras detectar problemas en las uniones del fuselaje, secciones que no cumplían las tolerancias requeridas. Avión por avión, Boeing tuvo que revisar, corregir y recertificar antes de poder entregar nada. En algún punto, la parada se prolongó más de un año sin una sola entrega. Para Delta, que tenía A350S operando y más en camino, fue un problema de otro fabricante que no les afectaba directamente. Para United, con una cartera diversificada entre Boeing y Airbus,
Era una interrupción manejable. Tenían opciones. Para American, que había construido toda su capacidad de fuselaje ancho sobre un único avión de un único fabricante, fue una trampa de la que no podía salir. Y el timing fue brutal. La demanda post-pandémica regresó más rápido y más fuerte de lo que nadie había modelado. Las aerolíneas que podían desplegar capacidad de fuselaje ancho en 2022 capturaron rutas y pasajeros que llevaban 2 años sin moverse. Era una ventana que no iba a repetirse. Delta desplegó A350S. United movió sus widebodies disponibles. American esperó. Cada dólar que American había ahorrado al no construir el ecosistema del A350 había sido real. Pero también era real cada ruta que no pudo lanzar, cada pasajero que se fue a Delta, cada oportunidad que se cerró mientras Boeing resolvía sus propios problemas. La simplificación había creado una exposición que nadie había puesto en la hoja de cálculo original. Una que solo apareció cuando el único fabricante del que dependía toda la estrategia falló exactamente en el momento más costoso para fallar. Esta historia no es sobre si el A350 es mejor que el 787. No es sobre Airbus contra Boeing. Y tampoco es sobre un error de gestión obvio que alguien debería haber visto venir. Es sobre algo mucho más incómodo, que puedes hacer todo bien, con la información correcta, con la lógica correcta, siguiendo exactamente los principios que cualquier libro de estrategia empresarial te recomendaría, y aún así, terminar en una posición débil. No porque hayas cometido un error, sino porque optimizaste para un mundo que dejó de existir. La simplificación reduce costos cuando el sistema funciona. La concentración crea vulnerabilidad cuando el sistema falla. Y el problema es que en el momento en que tomas la decisión, no sabes cuál de los dos mundos vas a habitar. American eligió la eficiencia sobre la resiliencia. En 2018, con el contexto que tenían, era una decisión razonable. Lo que no podían modelar es que su único proveedor de fuselaje ancho iba a tener una crisis de producción masiva justo cuando la demanda global se recuperara de una pandemia que tampoco nadie tenía en sus planes. La pregunta que queda abierta no es si American se equivocó, es cuánta ineficiencia vale la pena pagar para tener opciones cuando las cosas salen mal. Y esa pregunta no tiene una respuesta universal. Depende de cuánto confíes en que el sistema en el que operas va a comportarse como esperas. ¿Tomó American la decisión correcta? ¿O hay un punto en que simplificar deja de ser inteligente y se convierte en apostar todo a una sola carta? Déjame tu argumento en los comentarios.